nosotros Luis Monteverde, él es economista, vamos a hablar un poco de justamente eso, la economía, el riesgo país está en niveles bastante más bajos. Uno dice muy bajo, igual estamos hablando de 1000 puntos, lo que es una barbaridad, y recordaba que en el gobierno de Macri el riesgo país llegó a 300, 400 puntos, y uno dice, bueno, ya está. Otra vez no vamos a volver a cifras y se puede volver. Entonces nada en Argentina es tan definitivo. Bueno, pero se está en un buen momento, la brecha cambiaria está bastante más acotada, la inflación dio un número por debajo del 4%. Todo esto servirá para que la economía empiece a reactivarse, la economía real. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Agustín, mi nombre es Agustín, Agustín, Luis bueno, perdón, le Monteverde, cambié el nombre, un disculpe. gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la familia, pero no, yo Ay, soy bueno, Agustín. le cambié el nombre. Eh, Agustín es más lindo nombre igual, ¿eh? bueno, le agradezco. Eh, eh, sí, dígame. Le preguntaba si todos estos indicadores que parecen favorables, riesgo país en baja, se achica la brecha cambiaria, parece que el dólar está tranquilo, la inflación por debajo del 4, son lo suficientemente determinantes para que la economía real empiece a despegar. Mire, hay algunos que tienen particular incidencia, ¿no? De estos destaquemos el tema de la inflación, con una inflación ya en 3,5 el mes pasado. En realidad, los datos que se tienen al 20 de octubre indican que ha seguido bajando la inflación. ¿Por qué es importante para en torno a la reactivación? Porque esto se está ubicando por debajo de la recuperación de los salarios reales, particularmente del segmento más relegado de la población, que es el de los trabajadores no registrados, que son los que están teniendo una recomposición relativamente más alta del salario real frente a una inflación en baja y sobre todo de una canasta básica total y canasta básica alimentaria que está muy por debajo del nivel de inflación. En el mes pasado, al 3,5% del IPC le correspondió una canasta básica alimentaria de 1,7%. Así que esto es auspicioso en materia de mejora de los ingresos de esas familias y, por supuesto, de recomposición del consumo, de la demanda. El otro dato también muy importante que usted mencionó fue el de la caída del riesgo país. Porque contrario a lo que la gente cree, o por lo menos se trata de instalar, no, bueno, el riesgo país, ¿qué tiene que ver con la vida de todos los días? Sí, tiene mucho que ver con la vida de todos los días, porque significa crédito más abundante y más barato. Y si hay un dato que hay que destacar de estos últimos 3 meses, 4 meses, es la verdadera explosión del crédito. Y esto, por supuesto, que tiene una incidencia enorme, tanto en el consumo, en la demanda de los hogares, como también en la inversión de los particulares, de las pymes y de las grandes empresas. El crédito está realmente creciendo a tasas muy altas y esto va a continuar. Así Agustín, que, sí, buenas noches. Usted recién destacaba eh, estos números que indudablemente generan un aliciente para la gestión de gobierno y hablaba particularmente de los precios de la canasta alimentaria. ¿Y por qué no se reactiva esto en el sector comercial? ¿Por qué supermercadistas, mayoristas siguen hablando de la caída de esto? mire, en este mes dudo que haya caída. De cualquier manera, yo le diría dos o tres datos. En primer lugar, el consumo reaccionó más lento que la industria, por ejemplo. La industria viene creciendo. Les llamo la atención en una cosa: los industriales no son idiotas. O sea, si aumenta la actividad industrial es porque ven hacia adelante un aumento de la demanda. Ahora, ¿por qué aumentó más lento el consumo que la industria?
porque había un gran sobreestoqueo que se ha ido limpiando, en la medida en que en los altos niveles de inflación habían generado la expectativa de que, bueno, había que protegerse de la inflación. Y para colmo, ese exceso de existencias lo tuvieron marcando los precios con un dólar que esperaban que iba a ser de 3.000 pesos, 2.500, etcétera. Eso no se dio y bueno, tardaron bastante tiempo en ir reacomodando precios y en ir limpiando esas existencias. Hoy se siguen viendo distintas formas de promociones en los supermercados que lo que hablan es precisamente de una reducción de aquellos precios que habían sido marcados en algún momento. Ahora bien, hay otro dato también muy importante, que es hoy el consumo ha migrado en una proporción muy importante a las compras online. Concretamente, la plataforma Mercado Libre hoy factura más que todos los supermercados de la República Argentina juntos. Esto, datos del propio presidente de esa compañía. Entonces, cuidado porque también el instrumento con que medimos tampoco es hoy ya el más adecuado. Pero igual, de todas formas, no tengo la menor duda que en este momento el consumo tiene que estar viviendo ya en supermercados su primer crecimiento intermensual más o menos sustantivo, digamos, ¿no? Agustín, buenas noches. En virtud del Buenas noches. el camino recorrido hasta aquí con las medidas que ha tomado esta gestión, usted y evaluando los efectos de esas medidas, ¿usted qué corregiría o qué agregaría? A ver, una cosa que sí me gustaría darle marco es, por momentos pareciera de que la recesión comenzó hace 5 meses, 10 meses, o en diciembre del año pasado. Quiero aclarar algo. Estos son datos estadísticos que comparten absolutamente todos los economistas, porque son datos oficiales. Desde la mitad justo de 2022 comenzó la recesión. Claro. Así que nosotros, cuando comenzó esta gestión, ya había 1 año y medio de recesión económica. En todo caso, lo que estábamos viendo es el coletazo final de esa onda recesiva. Así que eso yo creo que es un dato para tener en cuenta, porque creo que se pierde de vista eso. Y discúlpeme, volviendo a su pregunta concreta, era... ¿Qué correcciones haría usted en virtud del camino recorrido hasta aquí? Mire, no, yo creo que lo que hay que hacer es seguir avanzando con rapidez en todo el tema de regulación. No hay, muchas cosas que se desearían hacer, no veo que se puedan hacer, porque el Congreso se ha comportado hasta ahora como una máquina de impedir. A las pruebas me remito. Pasaron 7 meses sin que le aprobaran una sola ley a este gobierno, y en cambio sí fueron presurosos para que una Cámara analizara el DNU, cosa que no pasaba nunca, y que además de todo lo reprobara al DNU. Le han votado una modificación de la fórmula de jubilaciones y un aumento del presupuesto de la universidad, en contra de los deseos del Poder Ejecutivo y en contra además de la discusión que se está sosteniendo ahora de la ley de presupuesto, porque si hay algo que es lógico es que si vamos a gastar más en el tema universidades, que pase por la Agustín, ley de presupuesto. dos preguntas muy rápidas, dos preguntas muy rápidas. ¿Qué impacto van a tener el blanqueo por un lado y la apertura y la baja de aranceles en más casi 100 productos? El blanqueo, uno habla con
los contadores especializados en el tema y está yendo realmente muy bien. Hay una avalancha de presentaciones. Esto lo que significa es que están entrando divisas y que esas divisas van a trabajar, en definitiva se van a transformar en inversiones locales. Así que bueno, eso desde ya. Y usted me decía, la baja de... La baja de aranceles, productos, ¿puede producir aranceles, daño en la bueno, industria nacional también? Eso aumenta la competitividad de la propia industria nacional, porque en áreas como la de indumentaria, donde las protecciones a los insumos de la industria de la indumentaria son enormes, bueno, va a permitir fabricar productos más baratos. Es carísima la indumentaria en Argentina y es carísimo por el nivel de protección que tienen todo el tema de las telas, ¿no? Muchas gracias, Agustín, muy amable. Un gusto, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, ahí está Agustín Monteverde contando algunos datos, alguna mirada de la economía. Tengo mensajes y después Cris tiene algo de la interna del PJ. A ver, no sería obligatorio, estamos hablando de la SAD, ¿no? Las Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Cuál es el problema? ¿Tienen miedo de que se les acabe el negocio? Me pregunto por qué